verdades bíblicas desde la Plaza Vasco de Quiroga. Una vez más compartiendo este programa, verdades bíblicas, porque lo que queremos, lo que deseamos es que usted conozca la palabra de Dios a través de la Biblia, de las Escrituras, sin la intervención del hombre. Esta vez estamos en la Plaza de Pátzcuaro, Michoacán, Vasco de Quiroga, donde la tenemos en la parte de atrás, y gracias a los hermanos en la fe, Rafael Garibay, servidor de ustedes, le da la buena tarde, síganla pasando bien. Vamos a ver un tema, hermanos, interesante. Me han preguntado mucho sobre, pues, qué hay de la importancia del programa AA, ¿sirve o no sirve? Hay mucha confusión, mucha gente no tiene confianza en ellos, pues hay lugares que se pueden decir son buenos, hay otros malos, pero no voy a hablar en esta tarde, querido amigo, sobre los lugares en sí, es decir, anexos. No voy a hablar porque aquí los diferentes dueños pues son los que tienen el manejo de cómo trabajar su programa, etcétera, etcétera, pero nosotros lo vamos a hacer acerca del programa de estos dos personajes estadounidenses que iniciaron, formaron el AA, y ese punto es lo que yo quiero entablar un poco más, ¿verdad? La plática acerca de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ese es el punto. ¿Sirve o no sirve? ¿Verdad? Esa es la pregunta que me han hecho. Y claramente que yo, querido amigo, querido hermano, pues tengo que buscar pues las cosas de Dios para buscar la respuesta a esta pregunta, ya que en la palabra de Dios pues vamos a encontrar las verdad acerca de este tema, y sobre todo lo que estamos mencionando, si sirve o no sirve. Antes de adelantarme al tema, a darle la escritura bíblica, puesto que ya hemos trabajado muchísimos años, más de 10 años en las clínicas, en los diferentes centros de rehabilitación para varonil y femenil, hemos de mencionar los 12 pasos, y claramente que aunque yo no trabajo los 12 pasos, 9 de los 12 son espirituales, bíblicos, tienen que ver con la relación con Dios, pero en el caso de un servidor, ¿verdad? Solamente he hecho énfasis en los dos primeros pasos, que pues para mí son los más importantes. El primer paso que dice: admito o reconozco que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable. Esto quiere decir, ¿verdad?, con la palabra de Dios, que si no admitimos nuestros pecados, nuestros errores, vamos a vivir en ignorancia, vamos a vivir malamente, ¿verdad?, frustrados, en derrota y en fracaso. Ese es el primer paso. Y el segundo paso de Alcohólicos Anónimos dice: creo que un poder superior puede darme el sano juicio. Esa es ya la intervención de Dios a través de las Escrituras, querido amigo, querido hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, para que sea Dios el que nos fortalezca, el que nos haga reconocer nuestros pecados y que nos lleve por un camino diferente al que llevábamos, ¿verdad que sí? Porque mencionábamos que el camino de pecado es muerte, Romanos 6:23. Y aquí dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir, querido amigo, ¿verdad?, que si nosotros nos dejamos instruir, o en este caso los jóvenes que están aplicados en las diferentes clínicas siguen el proceso espiritual que los 12 pasos les dan, les brindan, pues les va a ir bien. Es decir, si seguimos a paso uno por uno, vamos a estar llevando un proceso correcto, ¿verdad? Siempre y cuando llevemos nosotros seriamente este proceso. Abiertamente, querido amigo, yo le puedo decir, le puedo aclarar a manera de, pues, de seriedad, de severidad, porque las cosas de Dios no se juegan, ni tampoco Dios va a consecuentar el pecado. Y en el caso de un servidor, hermano, yo he hablado con la verdad.
no voy a estar yo nada más ahí como que consecuentando el pecado. Síguele, pues ándale, fuma, toma. No, hermano, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y en vista de esto hemos nosotros de responder claramente antes de meterme al tema, pues, de responder a esta pregunta que me han hecho muchas veces. Les digo, no, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos están bien hechos, sí sirven. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Pues puedo mencionar que los que no sirven son aquellas personas que no los ejecutan en su vida. Son aquellas personas que no obedecen, aquellos que no los practican, pues, ¿verdad? Entonces, queda bien claro que los que no sirven son aquellas personas que no obedecen el proceso, que no se sujetan al proceso. Esa es la respuesta, para que no haya duda, porque luego mencionamos a la ignorancia, es que los 12 pasos que manejan allí o los AA no sirven. No, 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 no. Sí sirven. Lo que pasa es que muchas veces el enfermo, querido amigo, el enfermo o no se quiere sujetar, o no quiere admitir que tiene el problema de droga o de alcohol. Ese es el problema, no queremos admitir. No podemos doblegar nuestra carne. No queremos entender, obedecer a Dios. Eso es lo que pasa. Vamos a querer nosotros seguir pecando, seguir desobedeciendo, seguir fumando, seguir tomando. Por eso lo dice el principio, el paso número 1. Si no admites, si no reconoces el problema que tú tienes, no vas a salir jamás adelante. Esa es una, admitir, reconocer. Y el segundo paso es obedecer a Dios a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar fortaleza, te va a instruir correctamente, te va a corregir correctamente para que tú dejes ese camino de pecado y puedas caminar una vida en obediencia a través de la Escritura, no a través de la religión, ya lo he dicho, porque contra esto estamos luchando, contra las enseñanzas antibíblicas, contra los dogmas humanos que no vienen en la Escritura, y eso no da una fortaleza espiritual a la persona, al creyente, y por eso la mayoría vive en fracaso, porque piensan que creen en Dios, ¿verdad? Pero no obedecen su palabra ni sus mandamientos. Ese es un engaño del diablo. Querido amigo, no te engañes. No te engañes, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que hagas, eso cosecharás. Es decir, si tú no obedeces la palabra de Dios y si tú no obedeces los mandamientos que Dios nos da, no vamos a ser hijos de Dios y no vamos a poder de ninguna manera ser restaurados. Que quede claro. Entonces, para poder ser hijo de Dios, para poder tener las bendiciones de Dios, necesitamos alejarnos del camino del pecado, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y seguir el proceso espiritual que Dios me da a través de su palabra. Es decir, tengo que abandonar el pecado, tengo que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y tengo que empezar un proceso personal, ¿verdad? En el cual voy a ir paso por paso, madurando, aprendiendo y poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo. Eso es una cosa importante que nosotros tenemos que aprender a decidir, porque aquí nos vamos a topar con pared en una cierta pregunta que he hecho a todo el mundo. Oiga, ¿usted quiere ir al cielo? Pues todo el mundo quiere ir al cielo. Oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando les digo, ¿conocen la Biblia? ¿Conocen los mandamientos de Dios? ¿Obedecen los mandamientos de Dios? Y ahí ya se quedan callados. Ahí ya no hayan ni qué decir. Entonces, ese es el engaño del diablo a lo que estamos nosotros en esta tarde, queridos amigos, mencionando. Por eso dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es importante que a través de este diálogo, a través de estos estudios, pues usted vaya creciendo en la enseñanza correcta, vaya creciendo sin ninguna interferencia humana, diabólica, malsana, mal instruida,
porque como dice el apóstol Pablo, está advirtiendo, toda enseñanza fuera de la Escritura, anatema es. Si alguno viene y enseña una enseñanza diferente, llámese religiosa, de cualquier religión, cualquiera, si alguien viene con una enseñanza diferente a la que establecen las Escrituras, anatema sea, que significa maldito. Así lo menciona el apóstol Pablo y tenemos que obedecer a esto. Aquí está abierto, querido hermano, para que usted pueda recibir una enseñanza, pueda tener una instrucción correcta delante de los ojos de Dios. Y vuelvo a repetir, si queremos nosotros tener una enseñanza espiritual a través del AA, necesitamos hacerle ver al interno, al enfermo, que necesita llevar un proceso y que necesita reconocer que tiene un problema, de adicción. Dígale a su pariente, a su conocido, que hay una respuesta para ti. Aquellos que fuman, que toman, que tienen el problema con el alcohol, que tienen el problema con el cigarro, hay una respuesta para ti. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Te puede liberar, te puede hacer libre, te puede romper y quitar las ataduras del diablo, porque vino para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Ahí está la respuesta. Entonces necesitamos, querido amigo, querido hermano, ¿verdad? Aceptar, reconocer que somos pecadores, que estamos fallando, que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando admitamos, cuando reconozcamos, que seamos humildes y que reconozcamos que necesitamos ayuda, sobre todo de Dios, vamos a avanzar, vamos a dar un paso bien importante. Así que, querido amigo, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Verdades bíblicas está a la orden, ¿verdad? Para aquel que lo necesite. Ponga sus preguntas y también comparta esto con sus seres queridos, con amigos, con aquellos que lo necesiten. Estamos a la orden y sobre todo cualquier pregunta que usted tenga, háganosla saber y con todo gusto a través de la Escritura le damos la respuesta. Así que Verdades Bíblicas ha entablado este tema, ¿verdad? Porque tanto me han preguntado que si sirve el AA de Alcohólicos Anónimos. Sí sirve. Lo que no sirve